Bien, pues el tema 2.1 es conocer la definición de matriz, cómo se denota o la notación, o sea, matemáticamente cómo la podemos encontrar y el orden o tamaño de una matriz. Bien, pues primero la definición de matriz, que es una serie de números, generalmente son números reales, o sea, de menos infinito a infinito, y que están acomodados en filas y también en columnas. ¿Okay? Las filas son también conocidos como renglones, filas o renglones. ¿Okay? Los renglones son bien fáciles porque ya los tienes en tu cuaderno. Entonces los renglones son así. Y las columnas, acuérdate de las iglesias. Las columnas son las que tienen la estructura de una edificación. Entonces las columnas siempre relacionadas con lo vertical. Y los renglones son las filas siempre con lo horizontal. Entonces, un ejemplo de matriz sería esta que está aquí, por ejemplo, y puede tomar un nombre. A, B, C, Z, R, cualquier nombre, ¿no? Es una matriz porque si te fijas, son números reales acomodados en filas y en columnas. Entonces cumple con la definición de matriz. Entonces, este es un ejemplo, pero también podemos poner aquí AB. Esta es otra matriz, por ejemplo. También estaría nuestra matriz C. ¿Ok? Ese es otro tipo de matrices. Las tres son matrices porque están acomodadas en filas y en columnas. Ahora, ¿cuál es su notación? Ok, por ejemplo, si una matriz se llama A, todos sus elementos se van a llamar A también. ¿Ok? Pero se van a llamar los que están ahí adentro de la matriz en corchetes. Todas las A que ves ahí, en total 9, son elementos, es decir, son números. Ahorita les puse números, por ejemplo, 5, 3, el 0, el 3, el -1, etc. Pero matemáticamente pues no podemos denotarla con números. Entonces el primer elemento que ves se llama A11. Y ahorita vamos a ver por qué 11. El segundo elemento es A12. Y el tercero es A13. ¿Ok? Entonces, ¿qué notación tienen los elementos? Los elementos tienen A y J. Eso significa que la I es el renglón y la J es la columna. Entonces, el A11 significa que es el número que está en la fila o el renglón 1 y la columna 1. Entonces, aquí también se repite el 1, ¿por qué? Porque toda esta es la fila 1. Entonces, si te fijas, los primeros números son 1 de las tres primeras A, porque estamos en la fila 1. Lo que cambia es el segundo número, ¿por qué? Porque A11 está en la fila 1, columna 1, A12 está en la fila 1, columna 2, por eso se llama A12. Y también, entonces, de esa misma manera, el I3, el A13, perdón, está en la fila 1, pero en la columna 1, 2, 3. ¿Ok? Por eso es el A13. ¿Cómo se llamará entonces el elemento de abajo de A11? Entonces estamos ahora
en la fila 2, pero en la columna 1. Es decir, fila 2, columna 1. Es la intersección de la fila 2 y la columna 1. Entonces, de esa misma manera, el A que le sigue hacia la derecha es el A, fila 2, columna 2, fila 2, columna 3. Y los últimos tres serían fila 3 de la columna 1, es el A31. Este sería fila 3, 2, y este sería el A33. ¿Ok? Así es como se describen los elementos de una matriz, y esta es la notación de una matriz. ¿Qué pasa si la matriz se llama B? Si la matriz se llama B, entonces este sería el B11, el B12, el B21 y el B22. Esta es otra matriz más chica. Entonces, un ejemplo de estas matrices serían 4 números, el 2, el -1, el 5 y el 3. Entonces, si yo te oculto esto y te digo, de esta matriz, ¿cuál es el elemento B22? Entonces, tú no estás viendo esto. Haz de cuenta que no lo estás viendo. Pero si yo te digo, ¿cuál es el elemento de esta matriz? El elemento 22. Entonces, tú te debes de ir 22. Ah, ok. El primer número 2 y el segundo número 2. Quiere decir que el 3 es el elemento 22. Si te doy otro ejemplo, te digo, detecta en esa matriz el elemento B12. Ah, ok, entonces 1, 2 significa que primero es la fila y luego la columna. Entonces fila 1, columna 2. Entonces te vas a la fila 1 y a la columna 2 y te encuentras el -1. Entonces el elemento que está en B12 es el -1. El elemento B11 o B11 es el 2 y el elemento 21 es el 5. ¿Ok? Entonces, si esta matriz se llamara C, entonces sería C11, C12, C13. Si tú, por ejemplo, tienes la matriz D, pues ese sería el D11, el D12, no salimos de la fila 1, y luego el D13 hasta la fila D1, y aquí es J, porque el 1 nunca va a cambiar, el que cambia es J. Y hacia abajo sería D, fila 2, columna 1, fila 3, columna 1, y abajo no va a cambiar el 1 pero de la columna, entonces el que cambia es el I. El 1 nunca va a cambiar aquí, porque estás en la columna 1. De tal forma que a lo último vas a tener D, I, J, donde I es la fila y J es la columna. Así de sencillo es acomodarlas. Bueno, ya vimos la definición. Repito, serie de números acomodados en filas y columnas. Esos números son números reales. ¿Cómo se denota o la notación de una matriz? Así como estás aquí. Sin números, o sea, D11, D12, D13, D1 al infinito. Hacia abajo, pues D11, luego D21, D31, porque no te sales de la columna 1. Entonces todo va a ser el segundo número 1, 1, 1, 1, 1, porque estás en la columna 1. Lo que cambia es el 1, 2, 3 del principio, porque es la fila 1, fila 2, fila 3. Entonces así es la notación. ¿Qué es el orden de una matriz? El orden también se le llama tamaño, fíjate. No es lo mismo tener una matriz así, 2, 3, 5, 4, 2, 1, que una matriz así, 1, 2, 0, 5. Tienen diferente tamaño, ¿verdad? O diferente orden. Te voy a poner otra de otro tamaño, 1, 2, 3, 0, 5. 1, 4, 2, menos 1, 0, 3, 1, 4, 2, 1. Tanto A como B como C no son del mismo orden o no son del mismo tamaño. ¿Cómo es el tamaño o cómo se establece el tamaño de una matriz? Fíjate bien, son como los elementos.
también. Tienes que contar primero cuántas filas hay. Una fila, dos filas. Entonces, esta es una de 2 por, y luego las columnas. Una columna, 2 columnas y 3 columnas. Entonces, esta matriz, la A, es una de 2 por 3. Ese es el orden o tamaño. Obviamente B no es de 2 por 3. ¿De cuánto es? Primero las filas, recuerda siempre eso, anótalo 5 veces en tu cuaderno. Para el tamaño de una matriz, primero se cuentan las filas y después las columnas. Entonces, esta es una de 1 por 4. ¿Por qué? Porque tiene solamente una fila y 1, 2, 3, 4 columnas. Una fila, 4 columnas. Entonces, es una de 1 por 4, ¿ve? ¿De qué tamaño será la matriz C? Ponle pausa si quieres al video. Son 3 filas. Es una de 3 por 1, 2, 3, 4, 5. Esta es una de 3 por 5. ¿Ok? Entonces ya tenemos el tema 2.1 resuelto. ¿Ya conociste qué es una matriz? Su notación matemática con los elementos y el orden o el tamaño. ¿Ok? Nunca te me vayas a confundir y decir que esa es una de 3 por 2. Es un error muy común, de 3 por 2, profe. ¿Por qué? Usted me puso primero las columnas y después las filas. Por eso te dije, apúntalo. Primero las filas y luego las columnas. Igual en los elementos. Si yo te digo cuál es el elemento, el A12. Ok, entonces no es lo mismo que A21. Ok, entonces el A12, dices tu primera fila, segunda columna. ¿Quién en A está en la primera fila y en la segunda columna? El 3. Entonces el A12 es el número 3. Si yo te digo el B de aquí, el B11, pues es el 1. ¿Y qué elemento será el número 5? Pues ¿en dónde está? En la fila 1 y en la columna 4. Entonces es el B14. El B14 es el 5. Y si nos vamos a la C, la matriz C, si yo busco el elemento C33, el C33 está en la fila 3, 1, 2, 3, y en la columna 3. Entonces, es el 4. ¿En qué elemento será el 5? Pues está en la fila 1, se llama C, minúscula, está en la fila 1 y en la columna 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, es el A15, el C15, perdón. Ok, entonces espero que le hayas entendido el tema 2.1, si no, me lo haces saber por la plataforma.